En el año 1985, el Papa San Juan Pablo II convocó un sínodo extraordinario de obispos, un sínodo en el que participaron presidentes de las distintas conferencias episcopales del mundo. Se habían cumplido 20 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Y una de las peticiones de los obispos fue la redacción de un catecismo universal. Un catecismo como el que fue promulgado después del Concilio de Trento. Un catecismo mayor que expresase la fe de la Iglesia. Un catecismo que fuese redactado en comunión y que fuese aceptado y presentado por quien tiene la misión de confirmar en la fe, que es el sucesor de Pedro, el vicario de Cristo, el Papa. Así fue. Se puso en marcha una gran maquinaria de cabezas pensantes, profundos teólogos y al mismo tiempo pastores para reunir en un volumen la fe de la Iglesia. La fe que nos gloriamos de profesar, como decimos en la vigilia pascual. La fe que nos gloriamos de profesar. En el año 1992 se presentaba el Catecismo de la Iglesia Católica, precedido por un documento, una constitución apostólica, Fidei Depositum, en la cual el Papa hace suyo y entrega a toda la Iglesia este libro de la fe. 5 años después, en 1997, salía la edición típica en lengua latina, que es la edición normativa. A todos los que estáis escuchando este vídeo sonará el libro naranja, que salió en 1992, y quizá os suene también esta otra versión, que es la de 1997. Es lo mismo, es lo mismo. Así como otra edición de bolsillo que probablemente sea la que manejéis muchos de los que me estáis escuchando. Os habrá llamado la atención el nombre del grupo, La Fe de mi Madre, La Fe de mi Madre. Y es que unos meses antes de la publicación en 1992 del Catecismo, se envió el texto a obispos de todo el mundo. Y en concreto se envió a un obispo anciano, que después de haberla leído, después de haberla rezado, respondió al cardenal Ratzinger diciendo con alegría: es la fe de mi madre. Es la fe de mi madre. Es la fe de mi madre, que es la Iglesia. Y para muchos de nosotros también es la fe de nuestra madre, la fe que hemos recibido en nuestras familias. Creo que esta es una de las primeras claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de comenzar el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica que se divide en 4 partes. La primera parte es la exposición del credo, del símbolo de los apóstoles, eso que llamamos el credo breve, el credo corto, el que aprendemos en la catequesis. No esa otra formulación del credo que es más prolija, el símbolo niceno-constantinopolitano, que es el que habitualmente debe recitarse en la misa de las solemnidades y de los domingos. El credo apostólico, ese credo que nos lleva a los primeros siglos, a los primeros 200 años de la vida de la Iglesia, que nos conecta con los apóstoles y que con los apóstoles nos conecta con Jesucristo. O sea, la primera parte del catecismo es la explicación del credo. La segunda parte del catecismo es la explicación de la liturgia. Lo que creemos se celebra. Y dentro de la celebración de la Iglesia, que tiene lugar en unas circunstancias especiales,
en unos tiempos y en unos lugares, en un año litúrgico, en los templos, están los sacramentos. Estudiaremos pormenorizadamente cada uno de los sacramentos. Primero los de la iniciación cristiana, los de curación y los del servicio al pueblo de Dios. Aunque también hablaremos de la liturgia de las horas y de los sacramentales. La tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica es la que se refiere a la moral. Virtudes, pecados, la forma de ser cristianos en el mundo, en sociedad, la explicación del decálogo, la exigencia del mandamiento nuevo, la exigencia de las bienaventuranzas. Fundamental. Y la cuarta parte, que quizá, según se ha dicho, es la más bella, la que está redactada de una forma más bella, que es la que se refiere a la oración cristiana. Esa oración cristiana que es adoración, que es intercesión, que es alabanza, pero esa oración que es fundamentalmente el Padre Nuestro. Padre Nuestro. Esta es la estructura del catecismo. El catecismo está dividido en capítulos, en epígrafes, en números, y además tiene unos resúmenes que resultan bastante didácticos para el aprendizaje. El catecismo es el libro de la fe de la Iglesia, pero no es una fuente en sí mismo. La fuente o las fuentes de la revelación, que es aquello que Dios nos ha enseñado para nuestra salvación, son las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, el magisterio auténtico, ese magisterio que llevan a cabo, esa enseñanza que llevan a cabo el romano pontífice y los obispos en comunión con el Papa, explica aquello que está contenido de modo explícito o implícito tanto en la Sagrada Escritura como en la tradición viva de la Iglesia. El catecismo es la quinta esencia de la revelación, puesta a nuestra consideración, no solo para que la aprendamos, sino para que la recemos. Una clave importante para nuestro estudio del Catecismo de la Iglesia Católica es que vamos a hacerlo de una forma orante. Los demonios creen y tiemblan y conocen perfectamente cuál es el ser de Dios, los atributos divinos, en qué consiste la revelación, qué son los sacramentos, cuál es la forma de vivir según virtud. E incluso pueden ponerse en la presencia de Dios y dialogar con Él. Pero los demonios creen y tiemblan. No se trata solamente de tener claridad en la fe, sino convertirlo en oración y en vida. El Apocalipsis tiene esa expresión que también aparece en el Antiguo Testamento de toma el libro y cómetelo. Toma el catecismo y cómetelo. Será dulce al paladar y luego te provocará ardor, porque te invitará al cambio de vida, te invitará a ser santo, a ser santa. Un libro de oración. Yo sugiero que comencéis invocando al Espíritu Santo, la lectura que os iré proponiendo cada cierto tiempo, a ver si logramos que sea semanal, y que lo llevéis también a vuestros momentos de oración delante del sagrario. El catecismo está plagado de textos de la Sagrada Escritura, está plagado de textos de los padres de la Iglesia, está plagado de textos de los santos, está plagado de textos
del magisterio de la Iglesia. Abriendo así, a primera vista me encuentro con un texto de Santo Tomás de Aquino, pero las referencias a la Sagrada Escritura son continuas y otras referencias a los santos. Santa Juana de Arco está en el Catecismo. Es bueno que lo primero que hagamos, además de pedir fuerza a Dios y luz al Espíritu Santo, nos vayamos y nos familiaricemos con los índices que tiene el Catecismo y con las distintas partes. Índice de textos, está muy bien trabajado, y luego un índice analítico. En el índice analítico vas a hablar con tu confesor, con tu director espiritual o tu directora espiritual, y te dice, mira, vas a vivir el abandono. Abandono. Índice analítico. Abandono. Dios no abandona nunca a su pueblo. Los discípulos abandonan a Jesús. ¡Qué desastre! Tú y yo también lo abandonamos. El abandono de María en Dios. Esto es más bonito. El abandono en manos de la providencia. El abandono a la voluntad de Dios. El índice analítico es un instrumento precioso para cuando tengamos que hablar de la fe a nuestros hermanos, dar una catequesis o simplemente dar un testimonio o una charla o un rollo. Es fundamental. Y también al índice donde veréis claramente la estructura de artículos, capítulos, puntos, etcétera, etcétera. Os decía que el Catecismo es el libro de la fe, es un libro de oración, y aún querría añadir alguna cosa más. Por ejemplo, fijaos cómo termina la introducción al Catecismo, el prólogo al Catecismo, en el número 25. Lo hace citando al Catecismo romano, que es el Catecismo del Concilio de Trento. Por encima de todo, la caridad. Este es un principio fundamental a la hora de leer el Catecismo. Y cita el siguiente punto. El camino mejor es el que el apóstol mostró. Toda la finalidad de la doctrina y de la enseñanza debe ser puesta en el amor que no acaba. Porque se puede muy bien exponer lo que es preciso creer, esperar o hacer. Pero sobre todo, se debe siempre hacer aparecer el amor de nuestro Señor, a fin de que cada uno comprenda que todo acto de virtud perfectamente cristiano no tiene otro origen que el amor, ni otro término que el amor. Por encima de todo, la caridad. Por encima de todo, la caridad, que no es otra cosa que el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. La caridad, porque si yo tiro el catecismo de la Iglesia Católica a la cabeza de alguien, puedo hacerle daño. No se trata de esto, sino de, a través de la oración o de la lectura orante del catecismo, empaparme de la belleza que tiene la fe de Jesucristo, la doctrina de Jesucristo, gozar con la belleza de la fe, y luego transmitirla con mis obras y con mis palabras. No se trata de ser papagayos, que repitamos punto por punto, no. Se trata de, a la luz del Espíritu Santo, a la luz de Dios, viviendo en gracia, viviendo en colores, transmitir la belleza de la fe, porque para muchos de los que nos rodean,
de los que están en nuestros ambientes. Solamente la belleza será el enganche. La belleza que no es un conjunto de doctrinas, sino que es el más bello de los hombres, Jesucristo. Solo la belleza salvará al mundo, decía el escritor ruso. La belleza salvará al mundo. Vamos a esforzarnos por transmitir la belleza de la fe de la Iglesia. Recordad, la fe de mi madre. Leos, por cierto, el prólogo del Catecismo y dadle una ojeada a los índices.